Bien, estamos en la página 23 de los de la GTA 5 de 10º año en los polígonos. En este caso son los elementos de un polígono regular. Bueno, recordemos, estos son lados, estos son lados, estos son lados del polígono. Los lados, como son segmentos, se nombran, por ejemplo, el segmento DC es el lado DC. Cuando viene sin la rayita de arriba es porque voy a dar su medida, por ejemplo 8 centímetros. Entonces las dos letras pegadas son los vértices y lo que se espera de entrada es la medida. Recuerden que aquí deben escribirle el nombre comercial. Vértices del polígono, en este caso los vértices son los puntos A, B, C, D, E y F. Tenemos las diagonales del polígono. Las diagonales son segmentos que se trazan por dentro del polígono de un vértice a otro. Por ejemplo, esta es una diagonal. La voy a trazar aunque sea sin regla, pero esta es una diagonal, esta es otra diagonal, esta es otra diagonal de ese polígono. Esas son diagonales. Entonces las diagonales pasan por dentro del polígono, van de vértice a vértice. En este caso son las diagonales desde un solo vértice, nada más. Bien. Luego, ángulo interior del polígono. Bueno, el ángulo interior es este, por ejemplo, es este. El ángulo interior es el que forman dos lados consecutivos del polígono. Ahora, si uno va avanzando aquí y en vez de doblar, sigue directo me refiero aquí como si esta fuera una línea recta, no, eso está muy vulgar. Entonces, necesito una regla o algo, déjenme para ver qué puedo hacer aquí con lo que tengo. No, esto necesito, ajá, no, bueno, más o menos. Entonces, si uno fuera caminando por una acera y en vez de doblar aquí, sigo directo, o sea, si prolongo un lado, eso que se forma, este es un ángulo interno, esa es una I, y este es un ángulo externo. Tenemos que saber que el ángulo interno más el ángulo externo tienen que sumar 180 grados. Recuerde eso, lo vamos a ocupar. Bueno, además de eso tenemos lo que es el ángulo exterior, ya se los dije. El ángulo central, no se los he mencionado, es este. Es el ángulo que forman, bueno, es que no sé si le mencioné lo que es un radio. Un radio va del centro del polígono a un vértice. Entonces, dos radios consecutivos forman lo que se llama un ángulo central. El ángulo central mide lo mismo que el ángulo exterior, que el externo, miden lo mismo. Bien, luego el centro del polígono es el punto que equidista eh, mm, de los vértices del polígono. El radio del polígono, ya, apotema del polígono es esta de aquí. Apotema del polígono es esta de aquí. Ajá. Esta manita, ajá, mueve. Bien. Necesito borrador. Ajá. Entonces se llama la apotema, va desde el centro del polígono a la mitad de cada lado. Eso es importantísimo recordarlo para luego. Y bueno, tenemos estas fórmulas son las que se dan en el examen de bachillerato o faro. Esta lo que me da es la suma de las medidas de todos los ángulos internos del polígono.
S significa eso, suma de medidas de los ángulos internos, y N significa el número de lados de ese polígono. Esto es para polígonos regulares. Entonces, ¿qué sería eso? Eso me da la suma de este, con este, con este, con este y este. Todos los ángulos internos juntitos. Esta formulita me da la medida para un solo ángulo interno. O sea, es dividir la suma, lo divido entre n, porque n es la cantidad de lados. Desde luego entonces que pues me va a dar la medida, si divido el total entre la cantidad de lados, pues me va a dar lo que mide cada uno de esos lados, de esos ángulos, perdón. Esta formulita es para el ángulo central, pero el ángulo central y el externo miden lo mismo, entonces es la misma cosa. Ahora, si intercambio estos dos, vean que n lo puedo obtener también, o sea, la cantidad de lados la puedo obtener si divido 360 entre la medida del ángulo central. Es bueno saber explicar qué significa esto. Esto significa medida del ángulo central, medida del ángulo interno, medida del ángulo externo. Bueno, ahora esta fórmula es para encontrar la cantidad de diagonales que puedo trazar desde todos los vértices del polígono. Y esta fórmula es la que conocemos desde la escuela para encontrar el área del perímetro, del polígono, que es perímetro por apotema dividido por 2. Ahora, vamos a completar esta tabla. Aquí es el primer ejercicio, el A. Me va a enseñar a lo que tengo que hacer cuando me dan la cantidad de lados y se pide la medida del ángulo externo, la de central, las cantidades diagonales desde un vértice, desde todos los vértices, la suma de los ángulos internos, la medida del ángulo interno y la suma de los ángulos externos. Bien, voy a calcular primero la medida del ángulo externo de un polígono que tiene 5 lados. Entonces la fórmula me dice esto, que la medida del ángulo externo es 360 entre n, pero ahora cambio los datos y n en este caso vale 5. Entonces divido 360 entre 5 y esa va a ser la medida del ángulo externo. Entonces 360 entre 5 me da 72. Entonces el ángulo externo vale 72 grados en este caso. Pero vean qué fácil, el ángulo central tiene que medir lo mismo que el ángulo externo y van a hacer entonces una medida de 72 grados. Ahora, la cantidad de diagonales desde un vértice. Bueno, entonces voy a borrar aquí para hacer un campito. Desde un vértice, la fórmula es n menos 3. Entonces, n menos 3 me da la cantidad de diagonales que puedo trazar desde un solo vértice en un polígono regular. Por lo tanto, sería, pero n vale 5. 5 menos 3, entonces me da 2.
o sea que se pueden trazar dos diagonales desde un solo vértice. Luego tengo que sacar la cantidad de diagonales desde todos los vértices, trazables desde todos los vértices. Entonces aplico la formulita que es esta. Esto es igual a n por n menos 3 sobre 2. O sea, 5 por 5 menos 3 entre 2. Eso se lo ponemos a la calculadora así a como está. Claro, obviamente 5 menos 3 son 2, entre 2 da 1. Esto en realidad me da 5. Pero para los que están herrumbrados, n, o sea, 5 por 5 menos 3 entre 2. 5, bueno, entre 2 era, vamos a ver, por 5 menos 3. Eso me da 5, como ustedes pueden ver ahí en la esquina. Bueno, ya lo había puesto el resultado. Luego voy con la suma de todos los ángulos internos. Entonces la suma de ángulos internos viene siendo 180 por n menos 2, es decir, 180 por 5 menos 2, es decir, 180 por 5 menos 2. Vean que hay que usar paréntesis. Nos da 540. Nos da 540 grados. Luego tengo que calcular la medida del ángulo interno. Aquí estoy haciéndolo aplicando las fórmulas. Más adelante lo voy a hacer un poco más rápido. Entonces, la medida del ángulo interno es esto. Medida del ángulo interno es 180 por n menos 2 entre n, es decir, en este caso específico, 180 por 5 menos 2 entre 5. Entonces son 180 por 5 menos 2 sobre... no, fallé. Bueno, dividido entre 5. 108. 180 por n menos 2 entre 5. Ahí pueden ver. Dividido entre 8. Entre 5. Nos da 108. Mejor borro. Claro, otra manera también de sacarlo más fácil es que el ángulo central y el ángulo interior tienen que sumar 180. O el exterior más este. Si este vale 72, para 180 me faltan 108. Y la suma de ángulos externos siempre tiene que ser 360. No importa el polígono, los ángulos externos siempre suman 360 grados la suma. Los ángulos externos siempre suman 360 grados. Luego tenemos este dato. Lo que me están dando es el resultado de la fórmula suma de ángulos internos. Es decir, me están dando el resultado de esta fórmula. Pero eso me da 9000, esa fórmula me da 9000. Es igual a 180 por n menos 2. Entonces, ese 180 lo voy a pasar a dividir. Son 180 grados. Entonces, 9000 lo voy a dividir entre 180 grados.
Pero vea usted que este grados con este se cancelan. Entonces voy a dividir 9000 entre 180. Entonces 9000 entre 180 grados es 50. Luego ese 2 que está restando lo paso a sumar. Y me da que ese polígono tiene 52 lados. Luego voy a hacerlo más rápido. La medida del ángulo central es 360 entre n. Entonces voy a agarrar una calculadora y aquí mismo lo voy a ir haciendo. 360 entre 52 me da 90 sobre 13. Pero ese ángulo, el ángulo central va a medir lo mismo. Ahora, me voy a ir directo al ángulo interno. El ángulo interno es suplementario del ángulo externo. Entonces, a 180 le quito y me da entonces 2250 grados sobre 13. Ahora, la cantidad de diagonales desde un vértice lo calculo con la formulita n menos 3, o sea 52 menos 3, que serían 49. Las diagonales desde todos los vértices, bueno, tengo que aplicar la fórmula. La D mayúscula igual n por n menos 3 sobre 2. Es decir, 52 menos 3 sobre 2. Es decir, eso sería, bueno, la formulita que aplicamos ahí, lo hacen con sus calculadoras. 52 por 52 menos 3, eso dividido entre 2, y nos da 1274 diagonales, y los ángulos externos que siempre suman 360 grados. Es más, toda la columna de los ángulos externos miden lo mismo, entonces de una vez la puedo resolver. Ahora, aquí tengo, esta es quizá la pregunta más difícil. Cuando tengo la suma, o sea, todas las diagonales, tengo el dato, tengo el resultado de todas las diagonales, ¿ve? Tengo el resultado de las diagonales trazadas desde todos los vértices. Entonces, la fórmula, ese es el resultado de la fórmula D igual a n por n menos 3 dividido entre 2. Voy a ponerlo más arriba. Ese resultado, en este caso particular, dice que se trazan 54, o sea que D mayúscula vale 54. Es lo único que sé. Pero este 2 me lo voy a llevar a multiplicar. Voy a correr un poco porque si no, no me va a caber. Entonces, ese 2 pasa a multiplicar a 54. Ahora voy a multiplicar n por n y n por menos 3. N por n es n a la 2 y n por menos 3 es menos 3n. Luego esto que está aquí me lo voy a llevar, da 108. Me lo voy a llevar del otro lado
a restar. Y nos va a quedar esa fórmula o esa cuadrática. Esa es una ecuación cuadrática. Entonces se resuelve con la calculadora. La ventaja es que esta parte de la ecuación no quería borrar. La ventaja es que esta parte nunca varía. Entonces siempre me va a quedar n a la 2 menos 3n menos el doble del número que les di, es decir, el doble de 54, que es 108. Pero eso vamos con la calculadora. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Bueno, con modo 5.3 en la calculadora de ustedes. A va a valer 1 en este tipo de problemas, siempre va a valer 1. B en este tipo de problemas siempre va a valer menos 3. Y C es menos el doble del número que yo les doy. Que voy a ver si aquí lo puedo poner multiplicado. Sí. ¿Ven? Y le da igual otra vez. Entonces un valor le da menos 9 y el otro le da 12. Entonces una n da menos 9 y la otra n da 12. Ahora, ¿será posible que un polígono tenga menos 9 lados? No, ese resultado es ilógico. Por lo tanto, el único que se mantiene es 12. Ahora, la medida del ángulo externo o el ángulo central sería 360 entre 12, que es 30. Este otro va a medir lo mismo. La cantidad de diagonales desde un vértice sería 12 menos 3, 9. Ahí es donde sale este número. Esta es como la sombra. Esta es como la sombra de D minúscula. Porque siempre va a ser esa, pero en positivo. Ahora, vean un asunto. El ángulo interno, ¿cuánto vale? Bueno, si el externo vale 30 a 180, le quito 30, me va a quedar 150. Lo puedo hacer de esta manera. Y la suma de ángulos internos, si cada ángulo interno mide 150 y tiene 12 ángulos internos, entonces es 150 por 12, que me va a dar 1800. Esto es razonando un poco más. Luego tengo la D minúscula, que es 72. Es el dato que me dan. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, aquí voy a aprender qué hago cuando les doy o cuando me dan la D minúscula. La D minúscula es esta fórmula. No. N-3. Esa no viene. Entonces, tengo en este caso que son 72. O sea que el resultado de esa fórmula para este problema es 72. O sea, el resultado de n-3 es 72. Entonces, este 3 está restando, me lo llevo a sumar. Y eso me queda 75. O sea, este polígono tiene 75 lados. ¿Cuánto mide el ángulo externo? Pues 360 entre 75, es decir, 4,8 grados. Pero el ángulo central y el externo van a medir lo mismo. Es más, el interno lo encuentro si a 180 le resto 4,8 y me va a dar 175,2, porque son esta columna, mejor dicho, esta columna y cualquiera de estas dos tiene que sumar 180. Bien, ahora necesito encontrar, bueno, y aquí para encontrar la suma, cada uno vale 175 y son 175,2 y son 75 lados los que tiene.
Entonces, 175,2 lo multiplicamos por 75. Y eso nos da 13.140 grados. Ahora necesito encontrar la suma de ángulos desde todas sus diagonales, la suma de diagonales desde todos sus vértices, lo dije al revés, casi. Entonces D es n por n menos 3 sobre 2, o sea, 75 por 75 menos 3 entre 2. 75, borro, 75 por 75 menos 3, cierro, pongo fracción, sobre 2. Estoy en el modo, todavía no he salido a modo normal. 75 por 75 menos 3, lo divido entre 2 y me da 2700. 2700. Bien, ahora tengo que la medida del ángulo central vale 20. Bueno, este ángulo vale 20 porque son iguales. Y este de aquí, el ángulo interno tiene que sumar, con cualquiera de estos tiene que sumar 180. Entonces en realidad vale 160. 160 grados. Ahora, no sé cuántos lados tiene, voy a averiguarlo, pero es fácil porque vean, el dato que tenemos es el ángulo central. ¿Cuál es la fórmula? La medida del ángulo central es 360 entre n, pero recuerden que ahora, la medida del ángulo central nos da 20, el resultado de esta fórmula nos está dando 20 grados. Recuerden que en este caso intercambiamos. Y esto me queda 360 entre 20 me da 18. 360 dividido entre 20 me da 18. Grados con grados se cancela y lo que me da es un escalar 18, o sea, un número que no tiene, o sea, número corriente. Si tiene 18 lados, esta columna la obtengo, esta columna D menos 3, o sea, perdón, D es N menos 3, 18 menos 3 son 15. Bien. En cuanto a esta, cada ángulo interno vale 160 y son 18, entonces multiplico 160 por 18. 160 por 18 y tengo 2880. 2880. 2880. Bien. Y me falta la cantidad de diagonales desde todos los vértices, que eso es una fórmula. Entonces, sería D por n menos 3 entre 2, o sea, que sería 18 por 18 menos 3 entre 2. O sea, sería 18, borro, 18 por 18 menos 3, y eso lo divido por 2. 135. 135 creo. Bueno, esta es la página 23, un poquito carrereada, porque es muy extenso, pero
eso sería todo.